Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de las parashot del libro de Éxodo. La de hoy corresponde a la número 13, comprendida desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 1, y por la Haftarah, Isaías, capítulo 27, versículo 6, a capítulo 28, versículo 13, capítulo 29, versículos 22 y 23, y Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 19, y capítulo 2, versículos 1 al 3. En el inicio de esta historia, la Torá habla sobre si el faraón conocía a Joseph. ¿Acaso no es más importante saber que el faraón era malvado? ¿O que el faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo deba escuchar su voz? ¿Por qué es tan importante que él no conocía a Joseph cuando no conocía a Dios? La respuesta es la siguiente. Cuando una persona deja de apreciar a los demás, es el final de su camino espiritual. En el momento en que el faraón olvidó a Joseph y olvidó que Joseph había salvado al reino, el camino solo podía llevarlo hacia el fracaso. El nuevo rey se disponía a gobernar sobre Egipto sin reconocer que Joseph y los israelitas habían sido cruciales para su prosperidad y que Joseph había salvado a Egipto de la hambruna. Si el nuevo faraón había sido informado de este hecho, le convino olvidarlo con el fin de justificar la esclavización de los hijos de Israel, en parte porque temía que se hubieran vuelto demasiado poderosos. Su ingratitud hacia Joseph y la gente de Joseph dio lugar a la miseria que envolvió a los israelitas y, finalmente, también a los egipcios. Cuando olvidamos a alguien que ha hecho hasta algo pequeño por nosotros, también empezamos a olvidar lo que el Creador hace por nosotros a diario. En nuestras oraciones de la mañana, cuando recitamos la bendición que ayuda a abrir los ojos a los ciegos, ¿cuántos de nosotros consideramos la posibilidad de que podamos despertar una mañana sin la bendición de la vista? Quizá 1 entre 1.000.000 alcance este nivel tan elevado de conciencia, pero si tenemos el deseo de alcanzar una conciencia así, solo podemos hacerlo apreciando a las personas que nos han ayudado. De esta forma podemos desarrollar apreciación por lo que el Creador nos da y hace por nosotros. Hay una historia que el Rav Berg cuenta sobre su maestro, Rav Branduin. En 1967, justo después de la Guerra de los 6 días entre Israel y varios países circundantes, un musulmán fue a entregarle una caja de pomelos a Rav Branduin. El hombre le dijo que había esperado 25 años para poder entregarle ese regalo. Luego le dio un abrazo y partió. Cuando el Rab le preguntó a su maestro qué significaba todo aquello, Rav Branduin le respondió que en 1942 hubo una grave crisis y que este hombre acudió a él para pedirle trabajo. En aquel entonces solo los judíos podían conseguir trabajo y había muy pocos recursos con los que subsistir. Pero Rav Branduin ayudó a aquel hombre. Le dijo, a partir de ahora te llamas Isaac. Puedo ayudarte a conseguir un trabajo bajo ese nombre, pero deberás desaparecer durante el tiempo de la oración. Al ayudar a este musulmán a hacerse pasar por un judío, Rav Branduin pudo encontrarle trabajo. Por este motivo, aquel hombre quería darle las gracias y así lo hizo, 25 años después. Sin embargo, en el transcurso de nuestra vida, a menudo olvidamos a aquellos que nos han ayudado, perdiendo todo recuerdo de su bondad, incluso al cabo de un solo día. Pero, en verdad, no debemos querer recordarlo solo porque es lo correcto. Debemos querer recordarlo porque cuando apreciamos a otras personas y lo que hacen por nosotros, entonces somos capaces de fortalecer nuestra conexión con la luz y apreciar todo lo que el Creador hace por nosotros. Así pues, ¿cómo es posible que el faraón, habiendo estado tan cerca de Jacob, Joseph y el resto de los hermanos, de repente no supiera quién era Joseph?
El Midrash, comentario bíblico, revela que durante mucho tiempo ha habido una controversia en relación con la frase «se levantó un nuevo rey», puesto que unos decían que realmente había un nuevo rey y otros que solo los decretos del rey eran nuevos, puesto que la Torá no afirma que el rey de Egipto había muerto y que un nuevo rey había subido al trono. Esto implica que el antiguo rey seguía viviendo y que solo habían cambiado sus leyes para que él actuara como un nuevo rey. Rashi, Sotá 11a. Así pues, la frase que no conocía significa que el faraón solo actuaba como si no conociera a Joseph. Sobre esta cuestión el Zohar explica el significado esencial. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Así, en el libro de Rab Hamuná Sabá está escrito lo que subyace a lo que está escrito. Éxodo 1:8. Ninguna de las naciones del mundo o de los reyes del mundo se afianzó en su dominio excepto por causa de Israel. Egipto no gobernó sobre el mundo entero hasta que los hijos de Israel vinieron y entraron allí en el exilio. Entonces dominaron a todas las naciones del mundo, solo por causa de Israel, por lo que ellos deben estar en exilio por causa de ellos. Babilonia adquirió poder sobre todas las naciones del mundo, solo para que los hijos de Israel pudieran estar en exilio por causa de ellos. Edom adquirió poder sobre todas las naciones del mundo, solo para que Israel fuera exiliado por ellos. Pues estas naciones fueron antes humildes entre las otras naciones y eran inferiores a todas ellas, y fue por causa de Israel que se volvieron poderosas. Y todas ellas recibieron poder solo a causa de Israel, pues cuando los hijos de Israel empezaron su exilio en Egipto, Egipto experimentó inmediatamente una elevación y su poder se fortaleció sobre todas las naciones, tal como está escrito. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Se levantó. Significa que se levantaron y se volvieron fuertes. Y el ángel, el ministro asignado como gobernador de Egipto, se fortaleció y se alzó. Se le dio poder y dominio sobre todos aquellos asignados a gobernar las otras naciones, porque el dominio se da primero a aquel que se asigna arriba y luego a la nación abajo. Así pues, el verso dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Este es el que les fue asignado para gobernarlos. Él era nuevo porque hasta entonces no tenía dominio sobre las otras naciones y al mismo tiempo fue educado para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Rab Yossi dice que cada día Dios convierte ángeles en mensajeros para el mundo, tal como está escrito, que hace de los vientos sus mensajeros. Salmos 104:4. No está escrito hizo, sino hace, en tiempo presente, pues el Creador los hace cada día. En ese momento entonces fue asignado un ángel como supervisor de Egipto, y esto es lo que está escrito. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Él era definitivamente nuevo, pues era el supervisor a quien Dios había justo creado. El Zohar, Shemot 13, 75 al 77 y 16, 157. El faraón creía que el éxito de Egipto era un resultado de sus propias acciones, de su propia sabiduría, fortaleza y poder. Él eligió ignorar la conexión entre el final de la hambruna y la llegada de Jacob y Joseph. Espiritualmente, esto redujo la relación del faraón de un estatus de ser amigo de Jacob y Joseph a alguien que no los conocía, o en otras palabras, que no conocía a Dios. Solo necesitamos un segundo para olvidarnos de todo lo que viene del Creador. Cuando esto sucede, es el principio del final de nuestro desarrollo espiritual. En las compilaciones de la Torá de Rab Yitzhak Luria se lee: esa es la inclinación al mal, que es un rey viejo y necio. Eclesiastés 4:13.
sobre Egipto. Éxodo 1:8 significa mientras la persona está todavía en el seno materno. Que no conocía a Joseph se refiere a la ignorancia de Dios y dijo a su pueblo: ¿quiénes son la fuerza de la deshonra? Miren, el pueblo de los hijos de Israel. ¿Quiénes son las fuerzas del alma? Es más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Qué hace la inclinación al mal? Y edificaron para el faraón, quien es la inclinación al mal, las ciudades de almacenaje. El faraón se escribe con las mismas letras que Oref. Las ciudades de almacenaje son el cuerpo con el cual la inclinación al mal podía volverse más fuerte. Pitón es la boca donde se encuentran todos los deseos y que fortalece la inclinación al mal comiendo y bebiendo. Eso es Pitón, la boca del abismo, pues dice: da de comer y de beber. El abismo siempre engulle. Ramsés es el omazo, el tercer estómago de los rumiantes, que digiere la comida. Es un omazo malvado, pero cuando más les oprimían las fuerzas de la deshonra y las inclinaciones al mal, las fuerzas del alma, más se multiplicaban y más se extendían, porque mientras el cuerpo sigue creciendo, el alma lo penetra más profundo. Compilaciones de la Torá 4, Éxodo 2. Sinopsis de Shemot. La palabra hebrea Shemot significa nombres. Empezando con el capítulo bíblico de Shemot y continuando hasta la historia de Mishpatim, la Torá describe el proceso de los israelitas desde que partieron de Egipto, un proceso que culminó finalmente en la construcción del Mishkan o tabernáculo. Este proceso, que tiene lugar a lo largo de las historias bíblicas de esta semana y de las siguientes, se conoce como Shobabim, un acrónimo de las primeras letras de los títulos de estas historias. Durante este tiempo, el cosmos está abierto para Teshuvah, que significa literalmente regresar. Podemos regresar al origen de nuestras acciones negativas y corregirlas en el nivel de la semilla. Según Rab Yitzhak Luria, esto se refiere especialmente a las transgresiones sexuales. La simple conciencia de nuestras limitaciones no es suficiente. La única forma de lograr esta corrección es a través de los poderosos códigos de los 72 nombres de Dios. Primera Aliyá, Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Shimón, Leví y Judá, Yisahar, Zebulún y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que descendían de Jacob fueron 70 almas, pero Joseph estaba ya en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y eran muy poderosos y la tierra se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Joseph y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y abandone país. Así que puso sobre él recaudadores de impuestos para afligirlo con la carga de ellos y edificara para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. Pero aunque lo oprimían, más se multiplicaba y más se fortalecía, de manera que los egipcios se hastiaron debido a los hijos de Israel. Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con trabajo duro y les amargaron la vida con trabajo duro, con barro y ladrillos, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto,
Si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Comentarios. Éxodo capítulo 1, versículo 5 dice: todas las personas que descendían de Jacob fueron 70 almas, pero Joseph estaba ya en Egipto. Durante el período que cubre este verso, Joseph y todas las personas que bajaron con Jacob a la tierra de Egipto fallecieron. Estos individuos eran la verdadera nación de Israel, aquellos que estaban conectados con la luz, pero en el instante en el que entraron en la tierra de Egipto, su conexión con la luz se volvió débil y fue reemplazada por una conexión con la energía negativa e impulsada por el ego que representaba Egipto. El Zohar dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Éxodo 1:1. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. Los entendidos son aquellos que observan el secreto de la sabiduría. Brillarán significa que iluminan y resplandecen con el brillo de Jochma celestial, y como el resplandor significa el brillo y resplandor del río que emana del Edén. Este es el secreto oculto que se llama firmamento, pues en él se encuentran las estrellas y las constelaciones, el sol que es Seirampín y la luna que es la Nubá, y todas las velas que dan luz, que son todas las luces que hay en los mundos de Briá, Yetzirá y Ashiyá. El resplandor de este firmamento ilumina el jardín que es Malhut, y el árbol de la vida que es Tiferet está parado en el centro del jardín. En este árbol hay una radiación que es Malhut, en cuyo cuerpo se encuentran todos los colores, blanco, rojo y verde, que son el secreto de las luces de Gesed, Geburá y Tiferet. Estos colores se elevan en Or Yashar, luz directa, y descienden en Or Joser, luz retornante, y no se aposentan en ningún lugar excepto en este árbol, porque es el secreto de la columna central. Cuando las luces emanan de él, del árbol, para aparecer en el resplandor que no ilumina, esas luces a veces se aposentan y a veces no se aposentan en él. A veces se encuentran y a veces no se encuentran porque no se aposentan en otro lugar excepto este árbol. De este árbol emanaron 12 tribus cuyas fronteras están contenidas ahí. Ellas descendieron en este esplendor que no ilumina al exilio de Egipto con muchos grupos celestiales. Este es el significado y estos son los nombres de los hijos de Israel. El Zohar, Shemot 1, del 1 al 5. El trabajo espiritual de la humanidad es elevarse por encima de las tentaciones del mundo material del 1%, eliminando los velos que son una consecuencia de nuestro comportamiento negativo y que nos impiden reconocer y conectar con la realidad del 99%. De la misma forma, en el momento que cortamos nuestra conexión con la luz del Creador, creamos un espacio que Satán llena felizmente. Esto sucede de forma inmediata. En un instante hay luz. Solo un instante más tarde, la luz es reemplazada por la oscuridad. Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Joseph. El nuevo faraón, quien no conocía a Joseph, dice el Zohar. Otra explicación de se levantó sobre Egipto un nuevo rey, Éxodo 1:8. Rab Shimon dijo: en ese día se concedió permiso al ministro de Egipto para ser superior sobre todas las naciones, pues supimos que antes de que Joseph muriera, Egipto no tenía el dominio sobre Israel, pero cuando Joseph murió, se levantó un nuevo rey. Se levantó significa uno que era inferior y se alzó, pues en ese día el ministro de Egipto se levantó para ser grande, tal como se mencionó previamente. El Zohar, Shemot
36, 281. ¿En qué sentido era nuevo el faraón? Físicamente era el mismo hombre, pero era una persona distinta en el sentido que había olvidado todo lo que Joseph había hecho por él. Hay dos mensajes importantes aquí. Primero, el faraón puede ser visto como un espejo de nuestra propia naturaleza. Hay un faraón presente en cada uno de nosotros. Y segundo, recuerda que la tierra de Egipto había estado destinada a sufrir una terrible hambruna, pero Joseph había salvado a la tierra y al faraón en el proceso de convertir al faraón en un gobernante poderoso y exitoso. Sin embargo, el faraón olvidó las acciones de Joseph. En nuestras propias vidas, nosotros también olvidamos la bondad que los demás nos han mostrado. En el momento en que nuestros benefactores no viven de acuerdo con nuestros intereses y nuestras expectativas, perdemos la apreciación por lo bueno que nos han hecho en el pasado. Al final, los egipcios esclavizaron a los israelitas, forzándoles a realizar trabajos físicos muy duros. Sin embargo, más tarde, cuando estaban vagando por el desierto, los israelitas echaban de menos su vida de esclavitud en Egipto. ¿Por qué querría nadie regresar a la esclavitud? La respuesta radica en los desafíos que acompañan a la libertad. Cuando los israelitas estaban en Egipto, no tenían elecciones que hacer ni responsabilidades con las que cumplir. Podemos desear la familiaridad y la comodidad de la esclavitud espiritual, por muy exigente que pueda ser físicamente, en lugar de esperar con ganas las dificultades de realizar el trabajo espiritual. Podemos estar tentados a permanecer en una relación abusiva o en un trabajo insatisfactorio simplemente para evitar el doloroso proceso de entenderse a uno mismo y cambiar. Éxodo 1:16 dice: y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. El faraón ordenó la matanza de todos los primogénitos varones israelitas. El deseo del gobernante de controlar y dominar a los israelitas no tenía límites. Su odio y egoísmo le permitió racionalizar incluso los actos más despreciables. Así pues, el faraón es un espejo para cada uno de nosotros, porque su racionalización es un reflejo de lo que sucede a menudo en nuestras propias vidas cuando utilizamos cualquier excusa para lograr lo que queremos. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.